Hola mis hermanos, los saludo en el amor del Señor este día martes 12 de octubre. Me ha tocado dar la reflexión, que el Señor nos bendiga en esta tarde y que sea de bendición su palabra tanto para mi vida como para la de usted. Mis hermanos, le vamos a dar lectura a su palabra y esta se encuentra en la epístola del apóstol San Pablo a los romanos. En el capítulo 8 del versículo 35 al 39. ¿Ya? Le vamos a dar la lectura a su palabra en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. ¿Quién nos separará del amor de Cristo? ¿Tribulación o angustia, o persecución, o hambre, o desnudez, o peligro, o espada? Como está escrito: por causa de ti somos muertos todo el tiempo, somos contados como ovejas de matadero. Antes, en todas estas cosas, somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó. Por lo cual estoy seguro de que ni la muerte, ni la vida, ni ángeles, ni principados, ni potestades, ni lo presente, ni lo porvenir, ni lo alto, ni lo profundo, ni ninguna otra cosa creada nos podrá separar del amor de Dios, que es en Cristo Jesús, Señor nuestro. Que el Señor bendiga su palabra, mis hermanos. Qué hermosa esta palabra, yo creo que todos la hemos escuchado. Mis hermanos, en este versículo el apóstol Pablo empieza con una pregunta y dice: ¿quién nos separará del amor de Cristo? ¿Quién nos puede separar del amor de Cristo, mis hermanos? O también Pablo se refiere: ¿quién nos puede separar de Cristo una vez que lo conocimos plenamente a Él? ¿Quién se puede interponer entre tú y Jesús? Y después de esta pregunta, mis hermanos, también nos muestra las posibilidades. Y te pregunta nuevamente: ¿será tribulación o angustia? Esto se refiere a sufrir aflicciones, mis hermanos. Aflicciones externas y angustias internas, prueba, problemas, circunstancias de presión. Pero mis hermanos, en Romanos 8:31 dice: ¿qué pues diremos a estos? Si Dios es por nosotros, ¿quién contra nosotros? Qué hermoso, mis hermanos. Entonces, si tienes angustia, si tienes problemas, pero ¿qué es lo que dice su palabra? Si Dios es con nosotros, ¿quién será contra nosotros? Y en Santiago 1, en 1 Santiago 1, en el versículo 2 al 4 dice: hermanos míos, tened por sumo gozo cuando te halléis en diversas pruebas, sabiendo que la prueba de vuestra fe produce paciencia, mas tenga la paciencia su obra completa, para que seáis perfectos y cabales, sin que os falte cosa alguna. Qué maravilloso, mis hermanos. Entonces, como te decía, cuando estés en tribulación o angustia, cuando estés pasando por problemas, por dificultades, ¿qué dice el Señor? Que tú vas a ser más que vencedor con Él, que el Señor siempre va a estar contigo. ¿Qué es lo que nos dice en Santiago, hermanos míos? Tener por sumo gozo. Qué raro, ¿no es cierto? Que tienes que tener gozo cuando estés pasando por pruebas. Pero si nosotros tenemos al Señor, tenemos a Dios contra nosotros, ¿quién es contra nosotros, no es cierto? Sabiendo que la prueba de vuestra fe produce paciencia, produce uno de los frutos del Espíritu. ¿Sabes cuál es? Es la paciencia, mis hermanos. Cuando usted estés en prueba, se va a producir eso. La prueba de vuestra fe va a producir paciencia. Y cuando se produzca esta paciencia, la obra del Señor va a estar completa. Tú vas a tener los frutos del Espíritu. Entonces tenemos que estar gozosos. Qué maravilloso, ¿no es cierto? Después continúa Pablo diciendo: persecución. ¿Esto a qué se refiere, mis hermanos? Se refiere a sufrimiento debido a nuestra relación con Dios. En Mateo 5, 10 al 12 dice: bienaventurados los que padecen persecución por causa de la justicia, porque de ellos es el reino de los cielos. Bienaventurados sois cuando por mi causa os vituperen y os persigan y digan toda clase de mal contra vosotros mintiendo.
Gozaos y alegraos, porque vuestro galardón es grande en los cielos, porque así persiguieron a los profetas que fueron antes de vosotros. Qué maravilloso, mis hermanos, ¿no es cierto? Que aunque nosotros estemos en persecuciones, a lo mejor vamos a estar pasando fricciones por causa de Dios, pero más nosotros sabemos que tenemos un galardón en los cielos, tenemos una morada con el Señor. Qué maravilloso. Después continúa Pablo diciendo, hambre o desnudez se refiere a la falta de medios materiales para vivir, a la escasez, a lo mejor sin trabajo, enfermos, sin recursos. Nada de esto nos podrá separar del amor de Dios. Dios muchas veces usa esto, pero para glorificarte. Y su amor siempre va a estar contigo, mi hermano. Habrá gozo en medio de la prueba, sabiendo que Dios siempre va a tener el control. En Salmos 34, versículo 19, en el libro de los Salmos, en el capítulo 34, en el versículo 19, dice, muchas son las aflicciones del justo, pero de todas ellas le librará Jehová. Qué maravilloso, hermano. Después continúa diciendo, peligro. Cuando tememos por nuestras vidas, mis hermanos, eso tampoco nos va a separar del amor de Dios. Espada. Esto se puede relacionar a lo mejor con la justicia del hombre, los gobiernos, las leyes. Pero hermano, aunque sintamos esta presión, sabemos que Dios no se separará de nosotros, que nunca nos va a dejar solos, mi hermano. Entonces, hermano, sabemos que aunque estemos en distintas pruebas, tenemos que tener alegría, tenemos que tener gozo, porque Cristo es con nosotros, ¿no es cierto, mis hermanos? Y nada, absolutamente nada, nos puede separar del amor de Cristo. Qué maravilloso, hermano. En el versículo 36 dice, como está escrito, por causa de ti somos muertos todo el tiempo, somos contados como ovejas de matadero. Bueno, aquí Pablo, mis hermanos, hace alusión al Antiguo Testamento. En el Salmo 44, en el verso 22, dice, por causa de ti nos matan cada día, somos contados como ovejas para el matadero. Mis hermanos, siempre habrán dificultades, pruebas, tribulaciones. A lo mejor nos vamos a encontrar con muchas cosas, enfermedades, la pérdida de un ser querido, desastres naturales, pandemia como la que estamos viviendo hoy en día. Pero, ¿qué nos dice el Señor a través de Pablo, mis hermanos? En el versículo 37 dice, ante todas estas cosas somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó. Qué maravilloso, ¿no es cierto? Somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó. Cuando estoy en dificultades, en pruebas, mis hermanos, dígame, ¿cuándo usted gana? ¿Cuándo usted es un vencedor, mis hermanos? El mundo nos dice que somos vencedores cuando ganamos. A lo mejor que cuando concursamos, cuando corremos una carrera, ¿cuándo somos vencedores, dice el mundo? Cuando usted llega en primer lugar, llega a la meta, ahí es vencedor. Pero ¿cuándo usted es vencedor, mis hermanos? ¿Cuándo yo soy una vencedora? Cuando yo estoy en dificultades, mis hermanos, cuando estoy en prueba. No gano cuando ya tengo la solución a mi problema. No, mi hermano. ¿Sabe cuándo yo soy vencedora? Cuando pongo mi confianza en Dios, sabiendo que Él me va a sostener, que me va a ayudar a pasar esa dificultad. Ahí, mi hermano, ahí somos más que vencedores. Cuando estoy enferma no gano cuando ya me sané. No, mi hermano. Soy vencedora cuando yo pongo mi confianza en Dios, en el sanador. Ahí yo soy vencedora. Ahí me alegro porque Dios me va a sanar, porque puse mi fe en el Señor. Entonces ahí soy vencedora. Cuando pongo mi confianza, cuando me arrodillo, cuando me postro ante el Señor, cuando me humillo ante el Señor, ahí yo soy vencedora. Porque sé que el Señor va a hacer ese milagro, sé que el Señor me va a sanar, ahí somos más que vencedores. Mis hermanos, somos vencedores cuando ponemos nuestra confianza en el Hijo de Dios, en la cruz. Ahí somos vencedores, mis hermanos, cuando ponemos nuestra confianza en la cruz. Juan 3:16, usted lo sabe, mis hermanos.
porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Ahí somos más que vencedores, cuando creemos que Jesús murió por nosotros, mi hermano, para darnos la vida eterna, para salvación de nuestras vidas. Por su sacrificio, mis hermanos, fuimos de ser enemigos de Dios a ser hijos de Dios y obtener victoria sobre la muerte por medio de Cristo. ¡Qué maravilloso! En Gálatas 2, el versículo 20, mis hermanos, dice: con Cristo estoy juntamente crucificado, y ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. Y lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. Gloria a Dios. Qué maravilloso, mis hermanos. Entonces ahí, mi hermano, ahí tú eres vencedor. Cuando tú te postraste en esa cruz, cuando conociste al Señor y lo reconociste como tu Salvador, ahí se crucificaron tus pecados y ahora eres salvo y ahora vives. Por eso, mis hermanos, ahí eres vencedor. En el versículo 38-39 dice: por lo cual estoy seguro de que ni la muerte, ni la vida, ni ángeles, ni principados, ni potestades, ni lo presente, ni lo porvenir, ni lo alto, ni lo profundo. Mis hermanos, vemos ahí que ni la muerte ni la vida. En Romanos 14:8 dice lo siguiente. Mire qué hermoso versículo. Pues si vivimos, para el Señor vivimos, y si morimos, para el Señor morimos. Así pues, sea que vivamos o que muramos, del Señor somos. ¿Vio, mis hermanos? Entonces, ni la muerte ni la vida te podrá separar del amor de Dios, porque si vivimos, vivimos para el Señor. Y si morimos, morimos para el Señor, porque del Señor somos. Del Señor somos, mis hermanos. Ni ángeles, ni principados, ni potestades, dice su palabra. Ni ángeles, ni principados, ni potestades nos podrán separar del amor del Señor. En Primera de Juan 4, versículo 4, dice lo siguiente: hijitos, vosotros sois de Dios y los habéis vencido, porque mayor es el que está en vosotros que el que está en este mundo. Cuando tú conociste al Señor, mis hermanos, el Señor es contigo. El Señor aboga por ti. Entonces tú ya no estás solo. Mayor es Él que el que está en este mundo. Entonces ni ángeles, ni principados, ni potestades te podrán separar del amor de Dios. Ni lo presente ni lo porvenir, dice. Ni el pasado tuyo te podrá separar del amor de Dios. ¿Sabes por qué? Porque Dios ya te perdonó, mi hermano, ya te limpió en esa cruz. Cuando tú dejaste tu vida, tus pecados, ahí el Señor te limpió. Entonces ni tu pasado podrá separarte del amor de Dios, ni las circunstancias futuras. Dios te ha salvado, el Señor te va a guardar, te hará perseverar en Él. Nada, disculpe, nada de lo que está por venir podrá separarte del amor de Dios. Ni la muerte, como lo vimos anteriormente. Nada te puede separar del amor de Dios. Después dice: ni ninguna otra cosa creada nos podrá separar del amor de Dios. Mira, mis hermanos, nada te podrá separar del amor de Dios. Ni tú mismo te podrás separar de Dios. Tú que eres su creación, porque tú ya creíste en Él, ya lo conoces. Por lo tanto, aunque tú te quieras alejar, tu alma va a estar triste, va a gemir y querrás regresar a los brazos de tu Padre. ¿Te acuerdas de la historia del hijo pródigo, mi hermano? ¿Te acuerdas de la historia del hijo pródigo? Él lo tenía todo en la casa de su padre, pero un día se quiso alejar, se quiso ir.
y se gastó todo lo que tenía. Pero pasó por sufrimiento, pasó por hambre, tuvo desnudez, tuvo aflicciones. Y ahí recordó al Señor, ahí recordó a su Padre. Así pasa con nuestra alma. Cuando nosotros nos queremos alejar del Señor, nuestra alma gime, porque nuestra alma ya conoció al Señor. El Señor ya es dueño de nuestra alma. Entonces esa alma gime y vas a querer regresar a tu Padre y le vas a decir: Padre, he pecado contra el cielo y contra ti. Y el Señor te va a decir: no, vete. No, mi hermano. El Señor te va a abrazar como ese padre abrazó al hijo pródigo y va a hacer fiesta por ti. Va a hacer fiesta por ti porque tú eres su hijo, mi hermano. Qué hermosa la palabra, mi hermano. Estos versículos, mis hermanos, nos afirman el profundo amor de Dios para con nosotros, para con su pueblo. No importa lo que pase ni dónde estés, su amor nunca te va a dejar. Ni el sufrimiento ni las pruebas no te van a separar del amor de Dios, sino que te van a ayudar a acercarte más a Dios. Mucho más, y te va a permitir que su amor te alcance y te bendiga y te sane, mi hermano. ¿Quién nos separará entonces del amor de Cristo? ¿Quién nos separará de Dios? Llegamos a la conclusión, mi hermano, que nada ni nadie nos puede separar de Dios. Jesús, el que murió y más aún el que resucitó, es el que hoy intercede por nosotros con el Padre. Desde el momento que Dios nos llama y nos justifica, ya somos sus hijos. En Juan, mis hermanos, en Juan 10, del versículo 28 al 30, dice lo siguiente: y yo les doy vida eterna, y no perecerán jamás, ni nadie las arrebatará de mi mano. Mi Padre que me las dio es mayor que todos, y nadie las puede arrebatar de la mano de mi Padre. Yo y el Padre somos uno. Qué maravilloso, mis hermanos. Entonces, hermanos, recuerda cuando estés pasando por dificultades, por persecuciones, por pruebas. Por más grandes que estas sean, mi hermano, recuerda que nada ni nadie te puede separar del amor de Dios. Porque tú ya creíste en Él, tú ya creíste en la cruz, tú ya aceptaste al Señor como tu Salvador, mi hermano. Entonces, como tú ya lo aceptaste, ya lo tienes en tu corazón, por lo tanto, nada ni nadie te puede separar del amor de Dios. Qué maravilloso, hermano. ¿Te das cuenta qué maravilloso? Bueno, mi hermano, esta ha sido la reflexión de su palabra en esta tarde. Espero que esta reflexión haya sido de bendición para tu vida como lo ha sido para la mía. Ahora te voy a pedir que ahí donde tú estás, inclines tu cabecita, cierras tu ojito y le vamos a dar gracias, Señor, por su palabra. Señor, Padre Celestial, Padre amado, te damos gracias, Señor, en esta tarde por tu palabra, porque tú nos muestras tu amor, Señor, y tú nos dices que nadie nos puede separar de ti, Señor, y así lo creo, Señor. Nadie me puede separar de tu amor, Señor. Gracias, Señor, porque soy tu hija. Gracias, Señor, porque soy tu hija, bendito Dios. Y tu palabra hoy me ha dicho, Señor, que nada ni nadie me puede separar de ti, Señor. Ni yo misma, Señor, puedo separarme de tu amor, Padre Celestial. Gracias, Padre Celestial. Gracias, Señor, por aceptarme como tu hija, Padre bendito Dios. Que sé, Señor, que aunque pase dificultades, Señor, que aunque pasen luchas, Señor, que aunque pasen enfermedades, Señor, soy más que vencedora contigo, Padre Celestial. Gracias, Padre Celestial, por tu palabra en este día, porque ha sido de bendición para mi vida, Señor. Porque, Señor, tú nunca me dejas sola, Padre Celestial. El día que yo miré esa cruz, Señor, y creí en ti, Padre Celestial, tú ya no me dejaste más, Señor.
Ya no me dejaste más, Padre Celestial. Y sé hoy en día, Señor, que nadie me va a separar de tu amor. Gracias, Señor. Gracias, Señor, por tu palabra. Te doy las gracias, Padre Celestial, porque tú has sido con nosotros, porque tú nos has guardado día a día, Padre bendito Dios. Día a día tú nos guardas. Te doy las gracias infinitas, Señor, porque tú eres con nosotros. Gracias, Padre Celestial, en el nombre de Jesús. Amén. Bueno, mis hermanos, esta ha sido la reflexión. Les mando a todos un abrazo gigante. Que estén muy bien junto a su familia. Que el Señor les bendiga. Amén.